Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel. Cuenta Ruth de Banco Estado. Presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Este 21 de septiembre se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer, una fecha proclamada por la Organización Mundial de la Salud para concientizar sobre esta enfermedad que afecta a cerca de 60 millones de personas en el mundo y a unas 200.000 en nuestro país, y que además de afectar a quienes la padecen, tiene un gran impacto en el entorno familiar. ¿Cómo reconocer los síntomas y qué factores de riesgo pueden ayudar a disminuir o retardar la enfermedad? Para responder a nuestras preguntas tenemos en pantalla a Tomás León, psiquiatra del Centro de Memoria y Neuropsiquiatría de la Universidad de Chile. Bienvenido, Tomás, y gracias por conversar con las regiones del país. Hola, muchas gracias por la invitación. Doctor, para comenzar, explíquenos un poco qué es lo que es el Alzheimer. Mira, esa es una buena pregunta. El Alzheimer es una enfermedad, ¿ya? Que es una de las causas de lo que nosotros llamamos demencia, ¿ya? No la única, pero sí la más frecuente. Esta enfermedad no tenemos totalmente clara la causa, pero básicamente se produce porque se empiezan a acumular en nuestro cerebro ciertas proteínas que normalmente el cerebro debería poder botar y limpiar, pero no lo hace. Y cuando sucede esto, estas proteínas que se van acumulando en nuestro cerebro empiezan a dañar neuronas y esas neuronas empiezan a morirse y por lo tanto vamos perdiendo funciones de nuestro cerebro. Dentro de ellas la memoria, pero también la capacidad de orientarnos, de reconocer gente y así. De esta enfermedad, ¿cuáles son los primeros síntomas? Los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer en su variable típica, que es la más frecuente, son olvidos, ¿ya? Y eso a veces es difícil de identificar porque la verdad es que todos tenemos olvidos en algún nivel, es parte de vivir tener olvidos. Sin embargo, estos olvidos son lo que nosotros llamamos olvidos patológicos, es decir, que son olvidos que son cada vez más frecuentes, en los cuales uno no mejora con claves. ¿A qué me refiero con esto? No mejora si trata de acordarse qué es lo que estaba pensando, qué es lo que iba a hacer, y que progresivamente van dañando la funcionalidad del sujeto. O sea, el sujeto empieza a fallar en sus actividades diarias, pues ya, por ejemplo, de comprar la comida, de pagar las cuentas, de trabajar, de tener relaciones sociales, por los olvidos. ¿Es posible que se generen alucinaciones quizás los pacientes? Si bien el principal síntoma y con el cual uno conoce la enfermedad son los problemas de memoria, no solo es problemas de memoria, ¿ya? Esto es que, como yo te decía, las proteínas que se van acumulando en nuestro cerebro van dañando todo el cerebro de manera progresiva, generando, por lo tanto, problemas de memoria, pero también lo que se llaman síntomas conductuales, o sea, síntomas no de memoria asociados. Y allí son muchos desde cambios de ánimo, irritabilidad, problemas de sueño, hasta cuadros de alucinaciones o lo que nosotros llamamos psicosis. En el Alzheimer, las psicosis son más bien tardías, ¿ya? Son más bien de una etapa más avanzada de la enfermedad. Si el paciente presenta psicosis de manera inicial o entre los primeros síntomas, uno más bien debiese pensar que puede tener otro tipo de enfermedad demencial. Muchas veces la gente habla o confunde con la demencia senil. ¿Hay alguna diferencia? ¿Son lo mismo? Qué bueno que preguntaste eso, porque la demencia senil es un concepto que nosotros ya no usamos, ¿ya? Y que de hecho tratamos que la gente no lo use. ¿Por qué? Porque cuando decimos demencia senil, nos referimos principalmente a un concepto más antiguo que asociaba el envejecer con llegar a la demencia. Y que por lo tanto decía que todos los viejos, por el hecho de serlo, iban a llegar a una etapa de demencia. Y eso no es así, ¿ya? Nosotros sabemos que a pesar de que es más frecuente la demencia en edades avanzadas, no todas las personas mayores van a llegar a tener demencia. Y pueden haber demencias también en personas jóvenes. Ahora, lo que uno debiese decir es que el paciente tiene una demencia, es decir, que tiene un compromiso de sus funciones cerebrales que afecta su independencia, tipo algo. Tipo, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer o tipo enfermedad de Parkinson, que es la causa que creemos que está causando la enfermedad. ¿Hay algún examen para diagnosticar el Alzheimer? El Alzheimer hasta el día de hoy, la demencia por Alzheimer es un diagnóstico clínico, ¿ya? Es decir, se hace con una entrevista clínica y muchas veces uno suma evaluaciones neuropsicológicas, es decir, evaluaciones de las funciones del cerebro.
Esas evaluaciones a veces pueden ser hechas en la misma consulta, con test rápido, o a veces requerimos una evaluación completa por un neuropsicólogo o neuropsicóloga. Los exámenes, como por ejemplo las imágenes cerebrales o los exámenes de sangre, nos sirven principalmente para descartar otras causas de enfermedad, ¿ya? Descartar, por ejemplo, que el paciente tenga un infarto cerebral, un tumor cerebral u otra causa de olvido de fallas cognitivas. Han descubierto una serie de estudios que permiten diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Y aquí es un poco enredado que voy a tratar de explicar, porque una cosa es tener la enfermedad en nuestro cerebro, ¿ya? Eso no necesariamente se traduce en que esta enfermedad genere que uno tenga demencia. Sino, yo puedo tener, por ejemplo, esta proteína en mi cabeza y seguir funcionando bien, seguir con mis recuerdos bien, seguir bien desde el punto de vista de cómo estoy en el día a día. ¿Por qué se ha hecho esto de tratar de identificar la enfermedad de Alzheimer antes de que haga una demencia? Es tratar de, en ese momento, hacer intervenciones farmacológicas que pudiesen retrasar la enfermedad. Lo que no está tan claro que se puede hacer lamentablemente hasta ahora, pero ese es el plan. Los estudios que pueden a veces ver por televisión, ¿cierto? Que se han descubierto son para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, es decir, las neuronas, no necesariamente la demencia o el problema de memoria por la enfermedad. Y los síntomas más graves, usted mismo los mencionaba, como la psicosis, por ejemplo, o la pérdida de memoria fuerte. ¿En qué momento de la vida comienzan a aparecer? En general, la mayoría de las pacientes con enfermedad de Alzheimer presentan su cuadro entre después de los 65 años, entre los 65, 70, 75 años. Desde que los síntomas inician hasta que ya están a un nivel avanzado, es decir, el paciente finalmente o fallece o tiene un grado de dependencia severo, usualmente hay un promedio de unos 5 a 7 años. Eso, por supuesto, es un promedio y tenemos pacientes que avanzan mucho más rápido o pacientes que tienen enfermedades mucho más lentas. Pero en general, el concepto es que toda vez que uno tenga una demencia por enfermedad de Alzheimer o por otra demencia, estos son cuadros progresivos que van a ir avanzando lenta, pero sin parar, hasta llegar a un estado de dependencia importante, que el paciente dependa de otros, no solo para actividades complejas de la vida, como por ejemplo usar el celular o el dinero, sino que incluso para las actividades básicas, como bañarse o vestirse. ¿Es hereditario el Alzheimer? El Alzheimer que uno en general trata, que son los Alzheimer de personas mayores, en general no es hereditario. Ya hay algunos genes que aumentan el riesgo de que uno lo tenga, pero que no dan una sentencia. No es que todos los hijos o los nietos de van a tener la enfermedad. Ocurre que es una enfermedad muy frecuente. Le pasa hasta el 40% de las personas mayores de 80 años. Entonces, no es infrecuente que uno encuentre un familiar que tiene Alzheimer. La variante de inicio tardío, o sea, después de los 65 años, no es una enfermedad genética. De hecho, los principales factores de riesgo no están tanto dados por los genes, sino que más bien por conductas que uno puede tener. Existe una variante, que es una variante familiar, usualmente en pacientes más jóvenes, de antes de los 60 años, que sí tiene un componente genético más potente. Y ahí sí, el riesgo de sus hijos y parientes es mayor. Pero eso es raro, explica no más allá del 1% de las demencias, tipo Alzheimer. Y por ejemplo, una persona joven que dentro de su familia haya pacientes con Alzheimer, ¿qué puede hacer para prevenirlo o para diagnosticarse o tener algún examen? Esa es una buena pregunta que tiene dos patitas, ¿cierto? La patita que tiene que ver con respecto a qué hacer, eso es algo que todos los pacientes tienen mucho que hacer. O sea, efectivamente hay mucho que hacer en términos de cosas que puedan prevenir la enfermedad, principalmente a través de lo que nosotros llamamos la salud cerebral. La salud cerebral de una serie de medidas o de actividades que tienen que ver con cuidar adecuadamente nuestro cerebro. Y en general, como mantra, como gran lema, todo lo que le hace bien al corazón le hace bien también al cerebro. Por ejemplo, el ejercicio físico, disminuir el tabaco, no tenerlo, controlar la presión arterial y la diabetes, son factores de riesgo beneficiosos para el control cardiovascular y beneficiosos también para el riesgo de demencia. Se suman también el tratarse la hipoacusia, o sea, que uno no escuche, y tratar de evitar los cuadros depresivos. Esos son, diría, los principales factores de riesgo que uno puede modificar. Ahora, una persona, por ejemplo, yo, en una edad joven todavía, que digo, mira, mi mamá tuvo una enfermedad de Alzheimer, mi abuelo tuvo una enfermedad de Alzheimer, yo me quiero hacer un examen, por ejemplo, una imagen del cerebro, o exámenes de sangre, como le cuento que están algunos modernos en términos de descubrir la enfermedad.
hasta el día de hoy eso no se ha validado en personas cognitivamente sanas, ya no es alguna conducta que uno recomiende. Principalmente porque, que a pesar de que yo pueda tener el examen positivo, o sea, tenga las alteraciones, la conducta recomendada, o sea, que me dice mi doctor que yo tengo que hacer, va a ser exactamente lo mismo, ¿ya? No hay un tratamiento distinto para la persona joven sin síntomas. Se va a basar, igual que la otra vez, en la prevención y en la salud cerebral. Usted mencionaba factores de riesgo como el consumo de tabaco. Pero ¿qué pasa con el alcohol, por ejemplo, o con el consumo de droga y estupefacientes? El consumo de alcohol, que muchas veces se asoció al principio con la dieta mediterránea y que podría tener algún efecto como benéfico, la verdad es que ha ido cambiando y está la idea de que el consumo de alcohol, sobre todo en cantidades ya más que moderadas, es un factor de riesgo para la aparición de lo que se llama la demencia por alcohol, o sea, por el daño que produce el alcohol en el cerebro, pero además para otro tipo de demencias como la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Lo mismo el consumo de sustancias. El consumo de sustancias tiene, ya sea tanto legales como ilegales, ya, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de cocaína, marihuana, pero también sustancias, por ejemplo, como los medicamentos para dormir, eh, producen un daño en sí mismos, o sea, ellos van y dañan el cerebro, y además producen un aumento del riesgo de daño o de aparición de una demencia por Alzheimer o otras demencias. Otro factor importante es el sedentarismo. ¿Por qué? Los principales factores de riesgo de las demencias se engloban en lo que nosotros llamamos cuando sea la salud cerebral y es muy similar a la salud cardíaca, a la salud física, ¿ya? Y allí hay distintas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el problema del colesterol, que se han asociado a un mayor riesgo de enfermedad de demencia. Ahora, el sedentarismo es más complejo, o sea, no solo es por eso, sino que además genera obesidad, ¿cierto? Se asocia también a depresión, mientras que, por otro lado, el ejercicio se ha mostrado que tiene un efecto en el momento de mejorar el ánimo, mejorar la calidad de nuestro cuerpo en general y de disminuir el riesgo de demencia. Ahí las guías varían, pero al menos se recomienda que uno haga ejercicio 150 minutos a la semana. Incluso algunas guías han pensado incluso en subirlo a 300 minutos a la semana. Si a una persona, uno mismo, o un familiar o un amigo se le diagnostica Alzheimer, ¿cuáles son los primeros cuidados que hay que tener? Cuando una persona se le diagnostica Alzheimer, depende primeramente del nivel. El Alzheimer se puede clasificar en distintos niveles. La forma más simple es leve, moderado y severo, ¿cierto? Leve es paciente que va a tener pequeños olvidos y que usualmente el diagnóstico puede impactarlo mucho, por lo que significa tener una enfermedad de Alzheimer. Y ahí uno debería tratar de apoyar al paciente en términos emocionales, porque va a ser un diagnóstico difícil, y tratar de potenciar, en la medida de lo posible, su mantención funcional. ¿A qué me refiero con esto? Que siga haciendo cosas, ¿ya? Lo probablemente peor que uno podría decirle a una persona con enfermedad de Alzheimer, de reciente diagnóstico, es decirle, ya, entonces tú tienes Alzheimer, entonces te vas, qué sé yo, como al sofá a ver televisión y a esperar la muerte. Eso probablemente lo que único que va a hacer adelantar justamente el deterioro cognitivo. Ya uno debería tratar de que el paciente se mantenga funcional y conectado con sus redes sociales. No me refiero solo a Instagram, sino que con sus redes en términos de otras personas, ¿cierto? La interacción familiar, eh, para mantenerlo lo más activo posible. Una vez que la enfermedad va avanzando, indudablemente el paciente va a requerir más apoyo y ahí uno lo que recomienda es que vayan realizándose cada vez más vigilancia y cuidados del paciente. Es decir, que uno vaya, por ejemplo, ayudándolo en las actividades del manejo de dinero, del día a día, en la toma de horas médicas, en la toma de remedio. A pesar de que la idea es que se mantenga este plan de que el paciente pueda ser lo más funcional posible. O sea, ojalá no hacer todo por él, sino que guiarlo en actividades, más que ocupar y decir, ya, déjame, yo hago todo, ¿ya? Y en etapas más severas, ya cuando ya el paciente requiere más vigilancia o más cuidado, efectivamente ahí la recomendación es que uno haga todos los cuidados y que comprenda que si hay en algún momento síntomas o que el paciente está más irritable o que no desea que se realicen cuidados, no tiene tanto que ver con que el paciente efectivamente quiera eso o quiera hacerlo por molestar, sino que más bien tiene que ver con las dificultades del paciente por la enfermedad. ¿Ya? O sea, el paciente a veces se ponen muy molestos o muy irritables y no es que efectivamente quieran ser molestos o irritables, sino que no tienen otra forma de reaccionar. Doctor Tomás León, hemos aprendido un montón sobre el Alzheimer, pero vamos a hacer la primera pausa y volvemos con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias.
Hay balcones que nos sirven para mirarnos. Balcones desde donde nos saluda nuestra historia. Hace 50 años, ese balcón fue bombardeado. Miles de compatriotas fueron víctimas de detención, tortura, exilio, asesinato y desaparición. Nos costó años reconstruirnos. Reconstruir nuestros balcones, nuestra democracia. A 50 años del golpe de Estado, acuérdate de la democracia. Acuérdate de cuidarla, de vivirla. Acuérdate de no olvidar a quienes nos siguen faltando en tantas familias. Que la diversidad, la memoria, la justicia, la esperanza y el futuro se asomen por los balcones de Chile. Acuérdate del futuro. Democracia, siempre. Te cuento que la cuenta RUT ahora es más pro. Sí, porque tiene costo cero en los giros que hagas en todos los cajeros automáticos Banco Estado, Caja Vecina, sucursales Banco Estado y Banco Estado Express. Infórmate de este y otros beneficios en bancoestado.cl. Ahora la cuenta RUT está más bacán, porque tiene costo cero para transferirnos entre nosotros. Costo cero por sacar plata de cajero de Banco Estado. Y además, tiene costo cero para consultar tu saldo. Por eso el José siempre queda offside. Porque juega para otra banca. Los Cabros Fútbol Club y 14 millones de personas tienen una cuenta RUT más pro. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Arcatel, Asociación Gremial de Canales Regionales de Chile, te informa que muy pronto cambiará la forma de ver televisión en nuestro país. Ya comenzó la transición de televisión análoga a digital y en pocos meses podremos disfrutar de una señal de televisión en alta definición y totalmente gratuita. Sé parte de esta nueva forma de ver televisión al alcance de todos. Adelantémonos al fin de la televisión analógica en Chile. Más información en tvd.cl. Han pasado más de 30 años y aún no aprendemos. Ahora la cuenta RUT es mejor porque puedo pagar con BPay directo del celular y sin tarjeta. Es más seguro y más rápido porque pagar en efectivo ya es cosa de viejo, po. Ana y más de 14 millones de personas tienen una cuenta RUT más pro. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Ya estamos de vuelta con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Estamos hablando con el psiquiatra, el doctor Tomás León. Y estamos hablando sobre el Alzheimer. Doctor, me gustaría hablar sobre el Alzheimer prematuro. ¿Es posible de que se diagnostique en niños y adolescentes la enfermedad? Mira, el Alzheimer de inicio temprano, que nosotros lo definimos como cuando la enfermedad parte antes de los 65, 60 años, más bien 60, se ha descrito principalmente en aquellos pacientes que tienen entre 50 y 60 años. ¿Ya? No es una enfermedad que nosotros viésemos con ninguna frecuencia, probablemente, en pacientes menores de esa edad. ¿Ya? Se ha descrito, ¿cierto? Que salió en la noticia hace poco un paciente de 18 años con la enfermedad de Alzheimer. La verdad es que eso es algo muy poco frecuente, que de hecho tiene muy sorprendido a toda la comunidad médica porque no es algo que nosotros esperemos en ese momento. ¿Ya?
Más bien, si uno encuentra un paciente de esa edad que tenga síntomas de la enfermedad de Alzheimer, estoy hablando de personas de 20, 15, 20, 30 años, uno primariamente, principalmente piensa que probablemente el paciente tiene otra cosa, ¿ya? Y que esa otra cosa lo que genera las fallas de memoria o las fallas de funcionamiento. Nos pasa mucho, por ejemplo, con las personas que tienen cuadros depresivos. Ya las personas que tienen cuadros depresivos suelen tener fallas de memoria por los cuadros depresivos, los cuadros ansiosos, y siempre tienen el temor de que puedan tener una enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Pero realmente es muy poco frecuente, y por decir imposible, que estos pacientes tengan a esa edad la enfermedad de Alzheimer. Y en estos casos más tempranos, ¿hay algún quizá tratamiento, algún examen como para poder eliminarlo de la enfermedad o retrasarla lo más posible? Cuando tenemos un paciente de inicio temprano, la verdad es que el tratamiento a nivel farmacológico no es distinto al que nosotros usamos usualmente, ¿ya? Sigue siendo los mismos fármacos que tenemos, cuya principal rol no es curar ni cambiar la evolución normal de la enfermedad, sino que más bien lo que hacen es enlentecer el avance de la misma, ya sea que la enfermedad vaya más lento. En ese sentido, no hay un tratamiento distinto. Sí, actualmente están en estudio algunos medicamentos, como que también salen en la televisión y uno puede haberlo escuchado, como el lecanemab, el donanemab y otros del mismo tipo, que lo que ha mostrado es que en pacientes, no de inicio temprano, sino que en pacientes en partes tempranas de la enfermedad, pudiesen disminuir parcialmente la velocidad de avance. Pero sigamos hablando de una enfermedad que va a seguir avanzando. Doctor, en internet y en redes sociales aparecen, siempre hay esta especie de superalimentos que prometen ser efectivos para prevenir el Alzheimer. ¿Esto es mito o hay algo de verdad en eso? Diría 90% mito. Mira, yo siempre cuento esta misma historia. Yo me dedico hace unos como 10 años más o menos ya al tema de las demencias y el Alzheimer. Y desde que yo partí, ha habido como 7 curas del Alzheimer, así por internet. Y no, estamos listos, se curó, está ya todo solucionado. Y yo sigo haciendo o sigo teniendo los mismos recursos farmacológicos y no farmacológicos que tenía hace más o menos 10 años, con un par de excepciones, pero básicamente lo mismo. ¿Qué pasa con la alimentación? Cuando la alimentación, hay algunos alimentos, ya, el omega 3, estos de vitamina, etcétera, que efectivamente han mostrado que podrían disminuir la inflamación cerebral, ¿ya? Y la inflamación cerebral se ha mostrado que es un factor de riesgo para que avance la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, cuando se han probado estos alimentos, el más clásico es el Subernat, que es un compuesto de como de varios alimentos juntos, de varios compuestos juntos, no han mostrado que claramente puedan enlentecer el avance, ¿ya? Ahora, la teoría o lo que defienden esto dice, bueno, lo que pasa es que estamos dando esto en etapas muy avanzadas de la enfermedad, ¿ya? Porque cuando el paciente ya tiene ciertos olvidos, cuando ya consulta al médico, sabemos que la enfermedad lleva varios años, más de 10 años instalándose en nuestro cerebro. Entonces decimos, bueno, lo que pasa es que estamos llegando muy tarde, debemos pescar a la gente antes, cuando esté asintomática, y ahí darle estos suplementos. Y eso, si bien tiene cierta lógica en términos de cómo uno podría pensar qué pasa, no ha mostrado que suceda. No ha mostrado que efectivamente eso pase, que estos pacientes, que las personas que toman esto hagan menos Alzheimer. Y ahí probablemente el tema tiene que ver con que sabemos muy poco de las demencias. Sabemos muy poco de, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer y mucho menos de las otras demencias. Y probablemente están sucediendo en nuestro cerebro, con los pacientes que tienen Alzheimer, fenómenos que no conocemos y que por lo tanto no podemos tratarlo. Y como tratamos una parte nomás de la enfermedad, no estamos pudiendo detenerla o controlarla de manera completa. Eso quiere decir que todavía falta mucho para aprender más sobre el Alzheimer y quizá encontrar alguna cura, ¿no? Muchísimo, digo, ni siquiera tenemos claro las causas de la enfermedad de Alzheimer. Lo que nosotros asumimos como causa, que es la acumulación de beta-amiloide y de tau, que son estas proteínas que te contaba al principio, pareciera ser que no son causas de la enfermedad de Alzheimer, sino que son un paso dentro de una serie de pasos, ¿ya? Si uno lo piensa así como una serie, el que pensamos que era el capítulo 1 de la serie parece que es como el capítulo 7. Y nos faltan capítulos previos para entender lo que ha pasado antes. ¿Por qué sabemos esto? Porque los tratamientos que disminuyen el beta-amiloide, que dicen, ya lo limpiamos, ya el paciente no tiene beta-amiloide en su cerebro, no curan la enfermedad.
mejoran parcialmente, pero no curan la enfermedad. Entonces, si mira, pucha, acá sacamos este gallo que creíamos que era el causante y no estamos mejorando completamente. ¿Será que lo estamos sacando muy tarde, cuando ya el cerebro tiene daño? ¿O será que hay otros procesos paralelos que quizás causan la acumulación de esta sustancia, pero que pueden causar otras cosas, que son los que causan la enfermedad, ¿no? Y eso, como te digo, hasta el día de hoy no está claro. Y eso estamos hablando de Alzheimer, que es la demencia o el tipo de demencia que más sabemos. Hay otros tipos de demencia, como la demencia frontotemporal o por cuerpos de Lewy y otras, que sabemos aún menos. O sea, así que de esta sabemos poco, de la otra sabemos aún menos. Yo estuve leyendo algunos estudios y hay algunos que dicen que traumas de la infancia quizá pueden ser alguna causa de la enfermedad. ¿Tendrá alguna relación? ¿Será cierto eso? Estudios que han tratado de unir y que de hecho unen las enfermedades de salud mental con las enfermedades neurodegenerativas o las demencias. Hay unos estudios que muestran, por ejemplo, que tener depresión aumenta el riesgo, tener cuadros bipolares o esquizofrenia aumenta el riesgo. Y hay unos estudios que han tratado de unir los traumas tempranos, sobre todo a través de los trastornos de personalidad, ¿cierto? Los trastornos de personalidad, perdón, los trastornos postraumáticos complejos con la demencia. Y ahí no está claro si es que es el trauma o la reacción al trauma. ¿Por qué? Porque hay algunos estudios que han mostrado efectivamente que si uno ve la cantidad de traumas o de situaciones adversas en la infancia, los que tienen más demencia. Sin embargo, hay otros estudios que han mostrado que efectivamente eso es así, pero a través de tener cuadros depresivos. O sea, que aquellos pacientes que tuvieron trauma y que por ese trauma tuvieron depresión, son los que aumentan el riesgo de demencia, mientras que los que tuvieron trauma, pero que no tuviesen depresión, ya que uno puede decir, lo superaron, lo manejaron mejor, qué sé yo, no evolucionarían hacia una demencia, no aumentarían su riesgo de tener demencia. Doctor, para un caso de Alzheimer avanzado ya, quizás muchas familias deciden dejar al familiar en alguna residencia, quizá para que ahí lo cuiden, pero en su experiencia, ¿qué sería mejor? ¿Dejarlo en esta residencia o definitivamente cuidarlo en la casa, los mismos familiares? Lo mejor es que el paciente esté en un ambiente de cuidado que pueda cuidarlo de manera continua, porque son cuidados de largo tiempo, sin sobrepasarse. Si eso se logra en la casa, perfecto. Si eso no se logra en la casa, o sea, si el paciente está con un cuidador, usualmente una cuidadora, es cuidado por mujeres en el 90% de nuestro país, y el mundo también, que está sobrepasada, ¿cierto? Que no puede organizar un buen sistema de cuidados, que se está enfermando ella, y eso hace que además cuide peor y maltrate al paciente, indudablemente lo mejor es la institucionalización. Hay otros estudios que dicen que un mayor nivel de educación quizá ayuda a disminuir el generar Alzheimer. ¿Es cierto? Eso es totalmente cierto. Eso es lo que nosotros llamamos la reserva cognitiva. Ya si uno lo pensara así como con cuántos ahorros de neuronas llegaste a la enfermedad. No es que no genere la enfermedad, eso es importante, sino que tú igual vas a ir perdiendo neuronas, o conexiones neuronales, más que solo neuronas, pero la vas perdiendo desde un basal mucho más alto. ¿Sí? Y por lo tanto, tu cerebro es capaz de soportar más daño antes de que empieces a hacer síntomas. ¿Sí? Por ejemplo, súper idiota, pero es como que tú dijeras, mira, yo llegué a la vejez con 10 millones en el banco y por lo tanto puedo soportar los gastos de la vejez de mejor forma que alguien que llegó a la vejez con 1 millón en el banco. Quizás vamos a tener los mismos gastos, pero esa segunda persona va a llegar como a la pobreza mucho más rápido porque sus ahorros previos eran menores. Eso hace que nosotros las cosas que recomendemos, obviamente además de la educación en edad temprana, ¿cierto? En el colegio, en la universidad, ¿cierto? Es que las personas se mantengan cognitivamente activas, ¿ya? Porque sabemos que si se mantienen cognitivamente activas, se pueden enlentecer el avance. Doctor, ¿y hay una mayor prevalencia quizá en hombres o mujeres? Mira, es interesante porque no está tan claro, depende un poco de la edad, ¿ya? En edad más bien temprana, hay un leve aumento en prevalencia en hombres, después hay un aumento en prevalencia en mujeres, pero no está tan claro que tenga que ver con el género de la persona, sino que más bien con la edad, puesto que como las mujeres viven más y la edad es un factor de riesgo importante, pudiesen, por lo tanto, tener más demencia porque llegan a edades más avanzadas, ¿ya? Sin embargo, pareciera ser que el periodo en el cual las mujeres estuvieron expuestas a estrógenos,
podría prevenir o disminuir el riesgo de demencia. Y eso ha hecho que, por ejemplo, uno de los tratamientos probados sea el darle estrógeno a la gente para ver si eso hace que tengan menos demencia. Que no lo hace, pero sí se ha visto que aquellas, por ejemplo, mujeres tendrían una protección dadas por los estrógenos en la etapa que están con estrógeno, y aquellas, por ejemplo, que tienen menopausia precoz, tendrían un mayor riesgo de demencia. Doctor Tomás León Rodríguez, le quiero agradecer por su tiempo, psiquiatra del Centro de Memoria y Neuropsiquiatría de la Universidad de Chile. Hemos aprendido un montón, ha sido una conversación súper interesante y le agradezco una vez más por su tiempo. Muchas gracias a mí por la invitación. Yo soy feliz de que poder seguir conversando cuando ustedes lo necesiten. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Nos vemos la próxima semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel, cuenta RUT de Banco Estado. Presentó Portavoz Noticias.